24 horas al día. Octubre, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a 24 horas al día, 17 grados en Santiago, nublado, Andrés Vial. Por lo menos no hay lluvia. Por lo menos no hay lluvia, claro. Sí, y tenemos todos nuestros equipos desplegados a lo largo y ancho del país, de la capital, con todas las noticias de la jornada. Lo más importante lo está viendo usted en imagen, por ejemplo, la detención hoy día de 2 de los implicados en este asalto que vimos en el barrio Meix a ciudadanos chinos que transportaban un automóvil blindado, ¿te acuerdas? 100 millones de pesos. Hay 2 detenidos esta jornada. También está hablando el Tigre Gareca, porque tenemos partidos de la selección ¿Cómo que chilena. se nos olvida? Difícil escenario, no se Sí. nos puede olvidar. Oye, también un ojo puesto en Florida, Estados Unidos, esperando que en las próximas horas, se espera para mañana, llegue a tierra el huracán Milton. Imágenes en vivo de lo que vemos ahí en pantalla. Sí, pero comencemos con información policial. Con trabajadores en su interior, delincuentes detonaron un cajero automático, esto en un supermercado. En su huida, los antisociales dejaron miguelitos en la ruta. Es el tercer robo de este tipo en un mes. Sí, se comienza a repetir este tema de la saturación por gas. Don Fabián Collao como que vuelve, cuesta decirle moda, pero vuelve esta técnica para atacar cajeros automáticos. ¿Cómo te va, Fabián? Muy bien, muchas gracias y muy buenas tardes, Vale Andrés, y esperemos que no sea una ola y que se corte definitivamente este tipo de atracos, sobre todo acá en la región metropolitana, porque hace más de 5 años que no habíamos visto los robos a cajeros automáticos y desde hace 3 semanas a la fecha, lamentablemente han vuelto con todo. Lo que ocurrió durante esta madrugada fue a las 6 de la mañana, cuando ya muchas personas están despiertas para dirigirse a su lugar de estudio, para dirigirse a sus trabajos, sobre todo en la zona norte de Santiago, comuna de Colina. Ustedes están viendo el Santa Isabel, que está ubicado en la calle Alpatacal, a la altura del Callejón San Luis. Esto es a un costado de la autopista Los Libertadores. Delincuentes que llegaron hasta el Strip Center, que está ubicado, donde está ubicado, emplazado este supermercado. Habían trabajadores al interior. Estaban realizando diversos trabajos cuando ven que comienzan a golpear la cortina metálica desde el exterior, lo que llama obviamente la atención, y comenzaron todos a resguardarse. Hay un grupo de delincuentes, al menos 4 antisociales, accedieron hasta el interior de la tienda. Estaban en 2 vehículos en que se habían trasladado, y posteriormente lo que realizaron es instalar los cilindros de gas. Con estos, con mangueras conectados hacia el dispensador de dinero. Ojo, un detalle importante del Banco de Chile, después lo vamos a recalcar eso. Y ahí comenzaron a realizar la saturación por gas. Luego de esto estaba conectado a una batería al exterior, a algunos metros, y realizaron la chispa para provocar la detonación. Aquel bombazo se sintió por varios sectores del lado norte de la región metropolitana, y pese a que los delincuentes se llevaron a cabo la saturación por gas, llevaron a cabo este bombazo, de todas maneras el cajero se destruyó en la parte superior y en la parte inferior no, por lo mismo que no tuvieron acceso a las gavetas de este dispensador, por lo que arrancaron del lugar en dirección hacia el norte, siempre por el Callejón San Luis, justo en la entrada de uno de los condominios que se encuentra emplazado en la zona norte de Colina. Ahí es donde dejaron abandonados los vehículos con gran cantidad de miguelitos, los cuales de todas maneras habían sido lanzados previamente, al igual que barricadas en la autopista Los Libertadores, para poder evitar la pronta, oportuna llegada por parte de carabineros, los cuales se desplegaron en el lugar. Los delincuentes ya no estaban, incluso el helicóptero de la institución uniformada se hizo presente con el fin de poder atrapar a estos ladrones, lo que hasta ese entonces no se sabía en un 100% si es que habían concretado el robo o no. El bombazo era efectivo, el bombazo era evidente. El tercero en cada semana consecutiva que ha pasado desde el 29 de septiembre. Quiero que pasemos a revisar mayores antecedentes que entregó un trabajador del sector, al igual que carabineros, a continuación. Se desmontaron de 2 autos, como 12 jóvenes ahí. Eran entre jóvenes y adultos. Y se desmontaron con armas en la mano, pistola y cosas así. Y entraron para adentro. Ellos duraron alrededor de 10 minutos, me dijo el compañero mío. Escuchó la presión y vio toda esa gente que se entraron para adentro. Él se mandó. Llegaron al lugar forzando la puerta de ingreso al supermercado para ingresar e intervenir el cajero automático que se encuentra en el interior.
y por medio de saturación por gas trataron de sustraer las gavetas de dinero, no logrando su cometido. Debido al rápido actuar de Carabineros y los llamados oportunos que entraron por parte de la gente, Carabineros se constituyó en el lugar, logrando recuperar 2 vehículos que participaron en ilícito, que se encuentran en la zona perimetral y están siendo resguardados. Se logra la detonación, pero de la parte exterior del cajero, no se logró dañar o intervenir la bóveda del dinero. Fabián, tú dejabas un tema en puntos suspensivos. Tú ponías, claro, esto es un cajero automático del Banco de Chile. Uno hace la memoria de los otros dos eventos que habíamos revisado. ¿Te acuerdas? El primero, el Barrio Meix, y también el de la semana pasada, todos del mismo banco. ¿Tú crees que quizás hay algo, hay alguna deficiencia, algún elemento que haga entender que esto no es coincidencia, que los 3 ataques sean a cajeros del mismo banco, quizás en esos bancos, o quizás puntualmente esos billetes no estaban entintados? No sé, entender qué lógica puede haber detrás. Claro, hasta el minuto no se abrió obviamente el cajero automático en la parte inferior porque habían peritajes que estaban en desarrollo, pero lo dejábamos en punto suspensivo porque los 2 cajeros anteriores también en el Banco de Chile, el 29 de septiembre en el Barrio Meix y además el miércoles 2 de octubre en la Shell de la Caletera de la Ruta 5 Norte en la comuna de Quilicura. En todos de la misma entidad bancaria no habían entintado. Entendemos ya que la legislación obliga, dentro de las medidas de seguridad hay 3 puntos que pueden ser cualquiera de ellos que se pueden cumplir. O sea, no necesariamente hasta el minuto la legislación no obliga a las entidades bancarias a tener el entintado de billetes. Al anclaje puede ser también otras medidas de seguridad, que esté empotrado el cajero automático o el entintado. Cumpliendo una de esas con la normativa, está el check por parte de las autoridades. Eso es lo que se busca cambiar. Pero claro, es evidente que acá hay una situación absolutamente extraña, absolutamente anómala, porque los cajeros automáticos que se han visto afectados por los bombazos, por la saturación por gas, han sido cargados todos con 2 días de antelación aproximadamente. O sea, cuando los dispensadores de dinero, que en su máxima capacidad tienen 120 millones de pesos, alcanzan 80 en promedio aproximadamente. Y eso los delincuentes lo saben. Han tenido el dato, el acceso. Es extremadamente coincidente de que todos los dispensadores de dinero hayan sido cargados para tener un monto que en promedio son los 80 millones con 2 días de que las personas lo utilizan como en un supermercado o en diversos recintos comerciales. Ahí está la interrogante. Hasta el minuto Banco de Chile no ha entregado ningún tipo de declaración al respecto, si que están haciendo una investigación interna o no, porque acá hay datos que están en poder de delincuentes. Hay datos, porque hasta cuando cesaron los robos a cajeros automáticos, el sistema del entintado, lo sabíamos, era público, sobre todo porque luego de esto hubo una ola de robos frustrados hace más de 5 años y que todos se activaba el entintado. Claro, y eso desincentivó a los delincuentes que estuvieran cometiendo el delito y ahí prácticamente se extinguió. Ahora, sabiendo ese dato que no había entintado, volvieron a reaparecer. Le consultamos a las autoridades, nos enviaron declaraciones al respecto. Escuchemos. En los últimos días los equipos técnicos han estado trabajando para definir una serie de medidas que daremos a conocer esta semana respecto al fortalecimiento de las medidas de prevención y seguridad en los cajeros. Junto con ello, en las últimas semanas también hemos dispuesto una serie de patrullajes preventivos especiales que además han permitido frustrar nuevos intentos de robo. El trabajo en seguridad lo llevamos adelante en conjunto con el sector privado. Fabián, también llama la atención estos grupos de delincuentes que están operando, donde lo que se describe es que es gente joven, ¿no?, que está detrás de estos hechos. ¿Eso da indicio de alguna pista? ¿Qué dicen las autoridades respecto, por ejemplo, a eso, a quienes están detrás de estos delitos? La información que nosotros mantenemos por parte de las policías es que probablemente se trate de sujetos jóvenes donde podrían estar liderados por un adulto. ¿Qué es lo que pasa? Acá está prácticamente descartado de que quienes estén realizando la técnica de la saturación por gas, que hayan reeditado esto, sean viejos delincuentes que hayan salido de condenas. Sobre todo, ¿por qué? Porque la policía maneja las edades de todos estos antisociales, están las fichas, las carpetas de aquellos que fueron condenados en su oportunidad. Entonces, a través del análisis de las cámaras de seguridad, se ve la agilidad de los antisociales. Lo hemos visto en robos anteriores sobre todo, y por eso hace suponer a la PDI, por ejemplo, que está a cargo de la investigación de las 2 sustracciones anteriores, tanto el Barrio Meix como en la comuna de Quilicura, que son
jóvenes, pero no se descarta que puedan estar vinculados con viejos delincuentes que les hayan enseñado la técnica de la saturación por gas y además mejorarla del gas licuado, que es el que ocupaban, a el acetileno, que tiene un alto poder. Vamos a revisar otras informaciones. Nos trasladamos a la comuna de Providencia. Presten atención a las imágenes de cámaras de seguridad que corresponden al sector de la avenida Ricardo Lyon, a la altura de Nueva Providencia. Una adulta mayor, la cual iba transitando por el lugar, no habría respetado la luz roja del semáforo y terminó chocando de esta manera muy violenta, como ustedes están viendo en pantalla, donde incluso terminó con el motor aplastado, producto de la misma proyección de este accidente de tránsito. Hasta ese lugar llegó seguridad municipal, llegó carabineros. Afortunadamente no había nadie lesionado, pese a la violencia de este impacto. Minutos antes de las 6:30 de la mañana. De todas maneras, ahí es cuando se cerró el área y comenzaron algunos peritajes por parte de la Policía Uniformada y Desvíos de Tránsito, que estuvo colaborando Seguridad Ciudadana de la comuna de Providencia. Se va a ver por qué la adulta mayor que iba transitando por Lyon en dirección hacia el norte perdió el control del vehículo, por qué en definitiva no respetó la luz roja del semáforo. Parte de los antecedentes que están siendo recopilados, pero obviamente ya pasadas las 7 de la mañana todo el tránsito fue liderado en la zona oriente de la región metropolitana. Cerramos en la zona norte. Hay mucha preocupación, posibles anuncios la próxima semana respecto a los robos a cajeros automáticos, porque han sido 3. Prácticamente uno por semana, un día domingo, después el día miércoles, se repite el día miércoles. O sea, en este caso puntual, posiblemente fue diferente con el del Barrio Meix. Recordemos que el acetileno, el gas que se empleó ahí, fue tanto que provocó un incendio gigantesco. Acá probablemente haya sido todo lo contrario. Probablemente, primero, por un mal estado de las mangueras, según la información que mantenemos de Carabineros, y además de eso, porque no fue tanta la cantidad de acetileno, de este gas, que fue aplicada. Por eso es que no se destruyó en un 100% para tener acceso a las gavetas del dispensador de nido. Pero, insistimos, hay muchas dudas. Hay muchos datos que están manejando los delincuentes. Se cargan con 2 días de anterioridad. Luego los delincuentes lo roban. Ya saben que se cargan con 120 millones de pesos y hay 80 millones aproximadamente con 2 días de uso. ¿Por qué tienen acceso a ese tipo de datos? Y además, el más relevante, que hay cajeros que no tienen entintado de billetes, algo que pensábamos que todos lo tenían. Pues bien, con esto descubrimos que lamentablemente no, y así desafortunadamente se está retomando la técnica de la saturación por gas para poder robar cajeros automáticos, algo que pensábamos que ya había sido dejado en el pasado. Sí, lamentablemente, Fabián, como tú dices, un tipo de delito que vuelve a los titulares. Muchas gracias por la información. Buenas tardes. Gracias, Fabián. Y ya vemos a nuestros equipos desplegados. Muy buenas tardes. Lo decíamos, hay preocupación por la fuga de un reo en la exposta central. También atentos a lo que pasó con la detención de sujetos implicados en el robo en el barrio Meix. Pero vamos a lo que pasó con este peligroso reo que estaba hospitalizado y se fugó desde la exposta central. Sí, saltó desde el 3er piso del recinto. Se trata de un nuevo reo que se escapa en menos de una semana. Recordemos los 2 escapes desde Colina 1. Dani Linares. Y también recordar, Dani, lo hemos visto durante los últimos días, la seguridad de los recintos hospitalarios, la fuga de reos. Aquí hay hartos temas mezclados. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Hablamos de César Pedreros, ¿no? Interno del penal Colina 1, que fue trasladado al recinto asistencial que está a mi espalda, al Hospital de Asistencia Pública aquí en la comuna de Santiago, para ser sometido a una cirugía. Posterior a ese procedimiento médico, ya en etapa de recuperación, es que la noche de este día martes se da su fuga desde este recinto asistencial. Desde el 3er nivel logra sortear, primero que todo, la custodia, ¿no?, del personal de gendarmería que estaba a su cargo. Es él finalmente quien entrega esta información al Ministerio Público y a Carabineros para poder iniciar todo un operativo en los alrededores de este recinto hospitalario para dar con el paradero de este sujeto que desde la ventana logra salir de la habitación y finalmente darse a la fuga. Hasta el momento no se conoce el rastro de este sujeto interno que todavía tiene condenas vigentes. De hecho, tiene una condena hasta el año 2026 por una serie de delitos, entre ellos amenazas
a personal de gendarmería, robo con intimidación, incluso está involucrado en delitos de homicidio. Es por eso de un reo de alta peligrosidad, por lo que hay bastantes operativos ligados al Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros, el GOPE, junto a Gendarmería para dar con su paradero. De hecho, hoy por la mañana se dio un procedimiento, esto por la aparente presencia de este sujeto en los alrededores de la estación Santa Isabel del Metro de Santiago. Una situación que finalmente fue descartada en horas de la mañana por el personal de Carabineros, luego de entrevistarse con el jefe de estación. Fue un malentendido, pero sí hay una serie de procedimientos en curso para poder dar con el paradero de este sujeto y poder volver a recapturarlo para que pueda ser trasladado al penal correspondiente. Tenemos declaraciones de una de las vecinas del recinto asistencial que da cuenta, por cierto, de todo el operativo policial que aquí se desató en búsqueda finalmente de esta persona que logra fugarse, no solamente del custodio de Gendarmería, sino que salir del recinto asistencial, y luego volvemos, por cierto, con más detalles de lo ocurrido al interior. Solamente como ustedes llegaron con los carabineros y pasaron para hacer su procedimiento, preguntaron por una persona que se había pasado y hicieron el procedimiento formal por el edificio y se retiraron. Es lo único que puedo decir. Robo con violencia, tenencia ilegal de armas, algunos de los otros delitos que también mantiene esta persona, César Pedreros, que finalmente se fuga de este recinto asistencial. Y lo decían ustedes en la introducción, en una semana que ha tenido una serie de discusiones respecto a la seguridad que existe al interior de los recintos asistenciales, cuando los mismos funcionarios de la salud son víctimas de amenazas, de agresiones, muchas veces con incluso elementos cortopunzantes, con violencia que se ha visto, y que sin duda este tipo de hechos no pone también en riesgo a todo el personal que aquí trabaja, una vez que un reo con condena vigente logra fugarse de este recinto asistencial luego de ser sometido a una cirugía. Vamos con los detalles de Gendarmería para dar cuenta finalmente de qué pasó en los protocolos respecto a quien estaba a cargo de la custodia de este sujeto y que finalmente no logra advertir que este se fuga de la habitación. Había sido objeto de una intervención quirúrgica, por tanto estaba haciendo su periodo de convalecencia en este centro asistencial. Bueno, todos los reos que salen por alguna situación de salud desde algún penal del recinto están siendo custodiados por 2 gendarmes, que es el protocolo que se cumple en torno a todos los servicios de hospitales que se cubren. No, en este sí, efectivamente estaba siendo custodiado por 2 gendarmes. El reo estaba cumpliendo condena hasta el año 2026. Y ustedes pueden apreciar ahí la fotografía del interno de quien estamos hablando, que logra escaparse, ¿no?, del Hospital de la Asistencia Pública. Es él quien hoy es intensamente buscado por la policía, junto a otros 2 internos del penal Colina 1, que durante el fin de semana pasado, provisto de un alicate y guantes, logran sortear toda la seguridad que tiene un recinto penitenciario. En primera instancia, un muro de más de 4 metros que logran escalar y posteriormente cortar a través de estos implementos que portaban el cerco eléctrico para finalmente llegar a la zona de custodia de Gendarmería. Es una zona que está custodiada por centinelas con armas de fuego que logran detectar a través de las cámaras de seguridad que hay un movimiento extraño en el recinto, pero no dan con el paradero de estos 2 sujetos que logran finalmente salir a la avenida principal de la comuna de Colina, donde se encuentra finalmente instalado este penal, y darse a la fuga. Hablamos de reos con condenas de años vigentes hasta el año 2037 y 2029 respectivamente. Son reos de condenas bastante extensas que estaban cumpliendo aquella situación. Esto ha generado, por cierto, preocupación de las autoridades. Hoy se refirió a esta situación en particular, lo que ocurre con la seguridad en los recintos penitenciarios. El delegado de la región metropolitana, lo escuchamos de inmediato. Desde que se produjo, de inmediato se dispuso los protocolos destinados a dar con la persona fugada, que además, como ustedes saben, se encuentra, digamos, en una condición de salud que probablemente hace presumir que en algún momento va a tener una condición que va a facilitar su identificación. Se trataría de un recluso que saltó desde un 3er piso, pero es importante determinar también cuál es el rol de Gendarmería, cómo se efectuó el protocolo en materia de seguridad, y para eso se dispuso un sumario interno.
Dani, claro, es importante pensar en el resultado de este sumario, considerando que ya son 3 personas, Claro. es un hecho, ¿no? Lo que pasó en la exposta central, pero sumado Los a lo de dos de Colina, Colina el día domingo. 3 sujetos peligrosos que andan dando vueltas, no han Sí. sido encontrados, y acá tener claro qué fue lo que pasó, qué falló en Gendarmería para que estos sujetos se escaparan. Porque sumamos, tú entregabas el detalle, lo del domingo, para quienes quizás no se han informado en detalle de la noticia, Dani. 2 sujetos que escalaron por el muro perimetral, se acercaron a un lugar que no debían tener acceso, un lugar donde había una garita, donde Con no un había alicate. nadie, con alicate, con guante, con herramientas que normalmente ellos utilizaban en sus talleres, pero uno dice, se supone que cuando termina el taller o la hora de taller, esas herramientas vuelven al lugar original, no tiene que permanecer en las manos de los reclusos. Entonces, aquí hay muchas dudas, incluso lo dejaban entrever los mismos funcionarios de Gendarmería. Aquí ellos están sometidos a turnos de 25 días trabajados seguidos, y aquí perfectamente, claro, Gendarmería lo ha negado en el caso de la fuga de Colina 1, que hay algún gendarme que esté entrometido en esta fuga. Pero los mismos funcionarios dejan en sus palabras muchas dudas en torno a este caso. Sí, de hecho, previo a lo ocurrido el día domingo, donde 2 reos se logran fugar, ya había ocurrido una alerta Sí, pues. semanas atrás en ese mismo penal de un intento de fuga que se logra frustrar en esa instancia por personal de Gendarmería. Es decir, es una situación que ya es reiterativa en el tiempo. Si bien se logra frustrar aquella instancia, el día domingo pasado no se logra finalmente entender, ¿no?, si el protocolo que se aplica en ese penal finalmente opera de buena manera todos los días, si se puede finalmente poder monitorear aquel cerco perimetral, que es bastante complejo de ver. Son paredes bastante altas, además luego de un espacio donde derechamente Gendarmería, al ver presencia de extraños, puede derechamente abrir fuego para poder detener algún intento de fuga o alguna persona ajena al penal que esté ingresando. Son situaciones que están dentro de los protocolos, pero que finalmente no se aprecian, al menos aplicados de la forma correcta inicialmente. Evidentemente, ante estas 2 situaciones hay sumarios administrativos en curso que deberán determinar la responsabilidad o no de los funcionarios de Gendarmería en estos hechos, o bien si se aplicó de buena manera los protocolos en el caso de esta operación, que es algo habitual que ocurre en los recintos penitenciarios, donde finalmente se trasladan hacia los hospitales aquellos internos que requieren una atención médica. Finalmente, si esa custodia de 2 funcionarios fue efectiva o no para poder detener este tipo de situaciones que hoy día tienen a la policía en búsqueda de 3 internos para poder recapturarlos. Dani Linares, claro, quedamos atentos aquí a lo que pase, las novedades respecto a la búsqueda de este reo que se escapa de la exposta central, y también, por supuesto, pendientes de lo que ocurrió con los reos fugados de Colina. Muchas gracias, buenas tardes. Nos vemos. Gracias, Dani. Nos movemos a otro punto de la capital. En prisión preventiva quedaron los detenidos por el robo a balazos contra ciudadanos chinos, esto en el barrio Meix. Operativo donde Carabineros logró recuperar 4 de los 100 millones robados. Más detalles con Pamela Araya. Pame, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, fueron 6 en total los detenidos, pero de 14 personas que participaron, según lo indagado por Carabineros, en este asalto que llamó la atención, por cierto, por la hora, por el lugar, por el auto que tenían las víctimas, por supuesto por el dinero y la cantidad de individuos involucrados. Hay que recordar que esto pasó el 27 de septiembre, cerca de las 9 de la mañana. 2 ciudadanos chinos habían retirado 100 millones de pesos en total de la recaudación de la venta en locales de ropa. Se subieron a este auto blindado, de lujo y blindado. Fueron ahí, tomaron camino para ir a un banco en el centro de Santiago, pero fue en ese minuto cuando llegaron, y de acuerdo dijo el Ministerio Público, 8 autos con 14 personas que comenzaron a perseguirlos. En esta persecución, las víctimas chocan con un poste, ya no pudieron seguir arrancando. Mientras tanto, estos delincuentes les disparaban, pero se está indagando si es que tenían algún dato, porque no solo tenían armas de fuego, sino que también tenían hachas. No es muy común que delincuentes vayan a utilizar hachas, pero bueno, estas fueron utilizadas para poder ahí golpear el auto de las víctimas. Se llevaron los 100 millones de pesos. Han pasado varias semanas de aquello, es así como ya han dado algunos resultados. Sí, hay varios que todavía están prófugos, pero se detuvo a 6 y de ellos 4 estarían directamente involucrados con este delito. Fueron 5 allanamientos, 4 en la región metropolitana, 1 en la región de O'Higgins, y así es como se aprende entonces al líder de este grupo en prisión preventiva, a la pareja de él con arresto domiciliario por ser encubridora, a otros 2 que habrían estado ahí mismo en el lugar del asalto, también en prisión preventiva, y
además a otros 2 que en los allanamientos se descubrió a estas personas portando armas de fuego. Así, por flagrancia fueron detenidos y también están en prisión preventiva. Ahora hay varios puntos. Están los prófugos, se incautaron, o se recuperaron 4 autos, los 4 millones de pesos, pero también está la relación, porque es la Bocar y los 19 de Carabineros que estuvieron a cargo de estas diligencias, que siguen a cargo. Y lo cierto es que pudieron recoger ahí las vainillas de las balas, las analizaron y estarían relacionadas con otros delitos. Eso es bien relevante. Vamos a escuchar lo que dijeron de parte de Carabineros y también del Ministerio Público. Es importante también destacar el trabajo de nuestro laboratorio de criminalística, de la evidencia levantada desde el sitio de suceso, en donde a raíz de la evidencia balística levantada, más la evidencia incautada de estos allanamientos, podemos vincular estos sujetos en los sitios del suceso, como también vincular estas armas de fuego que participaron en el mes de agosto en un homicidio en el sector de La Vega, como en otros delitos de robo con violencia. Hasta el momento hemos encontrado cerca de 4 millones de pesos. Posiblemente esta banda tendría vinculaciones con la organización criminal Los Pulpos. ¿Tenían información sobre el movimiento que iban a tener estos ciudadanos chinos con esa cantidad de dinero? Es lo más probable, dada la dinámica de la conducta que pudimos observar. Pero eso es materia también de investigación. Se están analizando todos los antecedentes que tenemos ya para efecto de determinar con claridad desde dónde se obtuvo aquella información. Robo con violencia, usurpación de identidad, porte de armas, esos fueron los delitos por los cuales fueron formalizados estas personas, pero bueno, se está también indagando que se podría configurar el delito de asociación criminal. Entonces, 6 personas detenidas, 4 directamente involucrados con este caso, pero todavía, por supuesto, se está buscando al resto de esta banda, de este asalto ahí en el barrio Meis. Pamela Araya, muchas gracias por toda la información respecto a estos avances de la investigación de acuerdo de lo que pasó en el barrio Meix. Buenas tardes. Gracias, Pame. 13:26. Nos vamos a ir a la primera pausa y al regreso toda la información respecto a Milton, que está llegando a los Estados Unidos. Se avisora, dicen las autoridades, que podría ser el peor fenómeno de este tipo en el último siglo. Sí, en 100 años hay aviso a los residentes, muchas personas evacuando. Imágenes de lo que pasa a esta hora ahí en Estados Unidos. Vamos y volvemos. Ya volvemos con 24 horas al día. Estamos a 24 horas al día y les contamos que hay un nuevo llamado a no consumir productos ilegales. Eso lo realizó el Metro de Santiago, todo para eliminar el comercio ambulante en las estaciones. Campaña que ya ha permitido sacar de varias estaciones el comercio ilegal. Sofía Carrizo, conectamos contigo con los detalles. Sofía, buenas tardes. Claro, hablamos de la tercera campaña que impulsa el Metro de Santiago en materia de seguridad para erradicar el comercio ambulante. Ustedes se preguntarán, ¿cómo se llama esta nueva iniciativa? Se llama No Te Compro. Así es, con el fin de generar conciencia e incentivar a los usuarios de metro, que sabemos son muchos los que utilizan este medio de transporte día a día, a no consumir, comprar productos, alimentos comprados que venden justamente los vendedores ambulantes al interior de las estaciones de metro. ¿Y esto por qué? Porque ellos nos contaban durante esta mañana de que en el contexto de los decomisos se han percatado de alimentos etiquetados adulterados y como también de alimentos vencidos. Y esto es grave porque puede generar algún tipo de daño a la salud y además no solamente de alimentos, sino que también de audífonos, de elementos tecnológicos que también puede generar algún tipo de consecuencia. El llamado del metro es a no hacerlo para no fomentar aquello y evitar cualquier tipo de riesgo que pueda dañar a las mismas personas. Mira, tenemos declaraciones por parte de las personas. Hablamos con los usuarios de metro en torno a la presencia del comercio informal y todo lo que han visto en el último tiempo de cómo ha ido instalándose. Nos han dicho que ha bajado considerablemente, pero pasemos a revisar lo que nos dijeron y ahí les sigo contando en torno a esta campaña. No, adentro no. ¿Por qué nunca compran? Es que por lo mismo, porque estamos fomentando el que haya comercio dentro del metro y eso no debe ser. ¿Usted lo encuentra que ha bajado la presencia del comercio informal dentro de las estaciones o lo ve igual que sí? Sí, no, ha bajado. De hecho, por lo menos aquí no he visto nunca.
No compro nada por lo mismo que dice mi amiga. Yo compro en lugares establecidos donde tengo que pagar, ¿no es cierto?, el IVA, lo que corresponda. Yo pienso que ha bajado porque yo circulo un poco en Estación Central, a veces voy, y he notado que ya no hay comercio, o mucho menos, bastante menos. Ha disminuido, pero sí se ve más que los músicos y eso. Pucha, últimamente no lo he frecuentado mucho, pero en Estación Central de las últimas veces que he ido sí lo he visto bastante más disminuido. Sí, controlado, quizás sí sea un poco la palabra. Sí. Oye, y justamente es lo que apunta el Metro de Santiago en las distintas iniciativas en materia de seguridad, porque lo que han contado de que ha disminuido la presencia del comercio informal a raíz de todas las medidas que han implementado. En casi un 80% ha bajado la presencia de los vendedores ambulantes en distintos puntos de las estaciones donde se ha concentrado el foco. Lo veíamos en uno de los ejemplos, la estación Central, esta estación de metro donde anteriormente veíamos una cantidad de vendedores ambulantes vendiendo remedios, alimentos, entre otros, y el día de hoy Metro aseguraba de que aproximadamente hace 10 meses que no se ve el comercio ambulante en ese sector y bueno, se ha priorizado en distintas estaciones viendo y generando un foco en las combinaciones porque ahí suele pasar de que ya los erradican, sin embargo, minutos posteriores se mueven de estación a estación o salen y vuelven. Pasemos a escuchar las declaraciones por parte de la autoridad del metro y también de la delegación, porque esto no solamente es un trabajo que se hace dentro de las estaciones, sino que también en las mismas inmediaciones. Pasemos a escucharlo. Y en materia de comercio ilegal, hemos alcanzado ya niveles de un 80% del tiempo con las estaciones, estas estaciones más críticas, despejadas de comercio ilegal. Pero por supuesto que también ahí tenemos un trabajo que seguir desarrollando. Existe todavía un espacio de mejora que es muy importante y en ese sentido queremos también reforzar un elemento que es central también en este plan y que tiene que ver con el compromiso de las personas, de los usuarios, las usuarias, con la seguridad, con la erradicación del comercio ilegal. En los últimos 2 meses incorporamos 1.700 nuevos carabineros a labores operativas que estaban en otras funciones o algunos de los cuales son nuevos carabineros que estaban en su periodo de práctica profesional. De estos 1.700, 909 son parte de un servicio de patrullaje diurno que hemos denominado de visibilización policial y este servicio se concentra en lugares de alta concentración de público. Por ello, por extensión, también se concentran en una cantidad importante de estaciones de metro en sus inmediaciones en el exterior. Claro, y lo más importante de las acciones que han generado este 80% que ha bajado la presencia del comercio informal, esto ha contado de distintas acciones, 45.000 a la fecha hasta septiembre, también de decomisos, y es ahí donde han encontrado estos alimentos vencidos o con la etiqueta adulterada, o como también de controles e incluso de infracciones que esto lo han llevado de manera coordinada también con carabineros. Lo más importante, decían de Santiago, del Metro de Santiago y también de la delegación, es a no fomentar aquello. Si bien se pueden implementar medidas para erradicar el comercio informal, también depende de los usuarios a no comprar, a no fomentar aquello, porque esto genera de que no se elimine completamente. Lo otro, también dieron un balance en torno a los videos de analítico de la inteligencia artificial, lo que ha logrado ayudar no solamente a erradicar el comercio informal, sino que también disminuir la evasión en distintas estaciones y bueno, medidas que está tomando el Metro de Santiago, obviamente con el fin de que sea seguro para todos los usuarios que día a día utilizan este tremendo medio de transporte. Sofía Carrizo, gracias por la información y claro, un llamado a todos los usuarios porque nosotros mismos tenemos que ser responsables y no comprar en el comercio ilegal para así no fomentarlo. Gracias y buenas tardes. Continuamos con información política. El presidente de la República, Gabriel Boric, respaldó a la ministra del Interior, Carolina Toá, respecto a la acusación constitucional en su contra que será votada mañana en la sala de la Cámara de Diputados y de Diputadas. El mandatario aseguró que el libelo acusatorio tiene falta de sustancia, defendiendo el compromiso de la secretaria de Estado en materia de seguridad. Escuchemos parte de las palabras del presidente Gabriel Boric. Creo que ayer en las diferentes exposiciones quedó
absolutamente claro no solo la falta de sustancia y de justificación de una acusación constitucional, sino que creo que el compromiso de la ministra Toá y del gobierno en materia de seguridad ha sido explicitado no ya por nosotros, sino también por el ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. La UDI, la derecha, los republicanos, que a esta altura son todos más o menos lo mismo, o se comportan de manera muy parecida al menos, piden la renuncia de funcionarios del gobierno todos los días. Y a la ministra del Interior le han pedido la renuncia, no sé cuántas veces. Yo, la verdad, no tengo tiempo para tomar en serio eso. Mi preocupación son los delincuentes, combatir a los delincuentes, garantizar la seguridad de la familia, no este tipo de ires y venires y la política chica. Ahora. 13 horas con 41 minutos, la imagen en vivo, lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Eso es en Tampa, debiese ser más o menos. Al final es el aterrizaje del huracán Milton. Ya volvemos con 24 horas al día. Ahora. 14 horas con 8 minutos, regresamos y vemos lo que pasa en el metro de Santiago, que informa que hay varias estaciones de la línea 1 que se encuentran cerradas. Lo ven ahí en pantalla, sí. Por ejemplo, Los Leones, Pedro de Valdivia, Manuel Montt. Sí, también en la estación Baquedano, Universidad Católica, Santa Lucía, es decir, desde la estación Los Leones, que es combinación con línea 6, sí, hasta Santa Lucía, está cerrado la línea 1 del metro, incluida esa conexión que es con la combinación con línea 6, por una persona en la vía. Sofía Carrizo con los detalles a esta hora. Sofía. Claro, comentarles que estamos acá a la altura de la estación Baquedano para mostrarles puertas completamente cerradas en este punto, en esta estación bastante importante, porque recordemos que Baquedano es una estación de combinación. A esta hora lo complejo también que es horario de almuerzo, muchos se van moviendo, utilizan esta estación para ir a almorzar o ya de regresarse a su domicilio. Sin embargo, esto está completamente cerrado. Hemos visto cuando veníamos caminando hacia acá ya de personas desplazándose por Avenida Providencia para poder tomar alguna de las estaciones que son mucho más abajo, que ya están completamente habilitadas. Está personal de Carabineros, también está bomberos trabajando en esta emergencia. Andrés Ivale, una emergencia que sabemos no va a ser rápida para poder restablecer el normal funcionamiento del metro de Santiago, pero vayamos recapitulando cuáles son las estaciones que están completamente cerradas. Son 6 aproximadamente, que es justamente Los Leones, la combinación de línea 6 está completamente suspendida. Pedro de Valdivia, Manuel Montt, Baquedano, donde estamos, Universidad Católica y Santa Lucía. Esto se produce por esta persona en la vía y por lo mismo está funcionando de la línea 6 entre San Pablo a Universidad de Chile y de Tobalaba a Los Dominicos. A esta hora en esta explanada de la estación Baquedano, bueno, Plaza Baquedano está completamente llena de personas. ¿Qué hacer? Y eso es el gran problema, porque ya ha significado que, por ejemplo, desde la red movilidad han reforzado servicios como por ejemplo la 106, la 210, 210B, la 210E, 401, 405, entre otros. Vamos a ver si es que podemos hablar con alguna de las personas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hace rato me imagino que están esperando ver qué hacer, ¿o no? Sí. ¿Hacia dónde iban, por ejemplo? Hacemos combinaciones en línea 5 en Baquedano. Ya, y más o menos están optando algún tipo de alternativa. ¿Hacia dónde van, por ejemplo? Estábamos pensando irnos a otra estación de metro o a Parque Bustamante, Patronato. Igual queda quizás moverse un poquito para allá. Estaban en clases, me imagino, ¿no? Sí, venimos recién saliendo de la universidad. ¿Se percataron de esta situación? Sí, estábamos cruzando y le dije a la chica, oye, ¿por qué hay tanta gente? Y como que llegamos aquí estaba todo cerrado. Y ahora igual es complejo quizás tomar algún tipo de servicio de aplicación o ver una micro. Claro. Sí, por eso estábamos pensando en irnos quizás a Parque Bustamante para poder irnos a la casa. Ya, porque les vaya bien, muy amables. Bueno, Andrés y Vale, contarles que yo les comentaba cuando iniciamos este despacho de que es un horario donde muchos ya se están devolviendo a sus casas para almorzar y simplemente queda la situación de que, ¿qué hacer?
Por lo mismo, a ver si es que se puede optar, por ejemplo, de tomar un bus del transporte público, algún servicio de aplicación, o como también caminar alguna de las estaciones que están abiertas. Hay que recalcar que yo les decía de que se ha reforzado, por ejemplo, la red de movilidad, pero al menos en esta explanada, y si podemos mostrar para allá también, está lleno de gente y eso es lo complicado porque todo se ve completamente saturado por parte de las personas. Incluso está personal de bomberos, carabineros y también de la ambulancia trabajando esta emergencia que se produce en las vías del metro, ahí en subterráneo, y por lo mismo se está realizando todo este trabajo para poder restablecer, y bueno, situación en desarrollo que tiene principalmente afectadas y cerradas, suspendidas estas 6 estaciones del metro de la línea 1, que sabemos una de las principales de este medio de transporte. Sí, es la información del momento. También se cierra la estación Salvador. Son 7 estaciones las que están a este minuto cerrados. Lo decíamos, Los Leones, ahí la combinación con línea 6 también está suspendida. La estación Pedro de Valdivia, Manuel Montt, Salvador, Baquedano, Universidad Católica y Santa Lucía. Es decir, la línea 1 entre Los Leones y Santa Lucía está interrumpida, incluida, lo decíamos, en Los Leones, la combinación con la línea 6, no así la combinación con línea 5 ya en Baquedano, así que la contingencia del momento, Vale, es esta interrupción parcial, esperemos, y se retome lo antes posible del funcionamiento de la línea 1. Sí, claro, vemos ahí lo que nos reporta Sofía Carrizo con su equipo, las personas obviamente en el exterior del metro esperando otro medio de transporte que puede ser de la red de movilidad. Vamos a una pausa con esta información. Atención quienes están en Santiago y tienen que usar la línea 1 porque está cortado el servicio. Vamos y volvemos. Ya volvemos con 24 horas al día. Volvemos con las noticias. La Dirección General de Aeronáutica Civil investigará el itinerario de un helicóptero que aterrizó en un humedal cercano a Niños para después volver a volar y terminar en una playa en Copquecura. Todos en el trayecto sobrevolaron a baja altura. Vamos con David Yáñez, que tiene los detalles. David, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. 3.000 lobos marinos habitan sobre la roca conocida como la lobería de Copquecura y estamos precisamente en el periodo de parición. Está naciendo una nueva generación de lobos marinos en este lugar, uno de los pocos sitios en que los lobos marinos se mantienen alimentándose de forma natural en el litoral chileno. Y es precisamente en este uno de los sitios que fue afectado por este sobrevuelo de un helicóptero privado, uno en Robinson R-44, que realizó un recorrido por la costa tanto de Trehuaco como de Copquecura, aterrizando primero en un humedal urbano, en el humedal de Taicú, justo cuando estaban realizando una visita a unos estudiantes de una escuela de Copquecura. Ellos fueron testigos privilegiados. De hecho, el encargado de esta expedición hasta el sitio dijo que había aterrizado a pocos metros de donde se encontraban ellos y que incluso le hicieron ver que este era un sitio protegido y que no debían estar ahí salvo por una emergencia. Y al parecer no era emergencia, pues una vez que nuevamente fueron al aire, estuvieron en este lugar, hicieron varios recorridos por sobre la roca de la lobería de Copquecura y finalmente terminaron aterrizando en un sector al norte conocido como Buchupureo, que también es un humedal que es una zona de migración de aves. Hay en ese sentido polémica, denuncia ante la autoridad tanto de la DGAC como de la autoridad marítima. Estas fueron las declaraciones. Le hicimos seña de que ese lugar no era para que aterrizara el helicóptero y lo hizo a 20 metros de nosotros, 30 metros de nosotros. Ahí igual puso en riesgo la integridad de los niños, de los estudiantes. Empezó a dar vuelta y giró mucho rato. Lo que con el aspa que daba vuelta molestaba, los lobos empezaron a gritar y a producir estallidos. Helicóptero aterrizado en 2 o 3 lugares distintos de la comuna, específicamente en el sector de Taucú, en el sector de Buchupureo, a orillas del humedal urbano. Y eso obviamente que son lugares que están protegidos. Bueno, el capitán oficia a la dirección de Aeronáutica Civil para poder verificar la patente y saber si el aterrizaje fue por una emergencia o si efectivamente fue por cometer una ilegalidad.
Un hecho que ha llamado la atención y ya está siendo investigado. De hecho, el Ministerio Público, la Fiscalía de Ñuble está a la espera de los antecedentes, pues incluso esto podría representar una denuncia por daño ambiental, aparte de las investigaciones que ya se están realizando en el ámbito administrativo y por la Dirección General de Aeronáutica Civil. Un hecho que llama la atención por lo insólito, que sería protagonizado por un médico que sería el propietario de este helicóptero Robinson. David Yáñez, desde la región del Ñuble, muy buenas tardes. Gracias, David. Bien, y es momento de hacer esta revisión por Chile que hacemos a través de cámaras para ver cómo está, por ejemplo, la ciudad de Antofagasta, que ahí la tenemos en pantalla. La perla del norte. Soleado, el norte grande de nuestro país. Y mira Coquimbo, también la región de Coquimbo en La Serena. También nos sorprende con bastante, está bien. Mira, primero Antofagasta, pasamos por la capital, obviamente, de la región del mismo nombre. Vamos un poquito más al sur, nos vamos al norte chico, nos vamos hasta el Faro de La Serena, ahí en una de las ciudades más importantes de la región de Coquimbo, que nos regala también una postal de cielos despejados, que no es común en la zona. No, de hecho, ayer lo estábamos viendo absolutamente nublado y llegamos a San Antonio en esta imagen aérea. Como encima. Sí. ¿Vamos a dar tu favorita? Sí, siempre mi ciudad favorita de nuestro país, Valdivia, la hermosa Valdivia, río Callecay, el Cruces, el río Valdivia. Qué lindos colores. Siempre. A esta hora. Qué bueno que no esté lloviendo. Ya. Vamos a la pausa y volvemos con información de la economía. Ya volvemos con 24 horas al día. Bien, regresamos a las noticias y les contamos que el fiscal nacional Ángel Valencia admitió haber sostenido una reunión con el abogado Luis Hermosilla y el exministro del Interior Andrés Chadwick, en la que, según confirmó, le consultaron sobre 3 causas judiciales. Sí, una de ellas relacionada al exdirector de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa. Pasemos a escuchar las declaraciones del fiscal nacional Ángel Valencia. Nos juntamos y lo que me planteó fue precisamente esas explicaciones. Me planteó que no había tenido ninguna intervención en esos actos, que insisto, completamente reñido a la decencia. Y acepto sus explicaciones, y en aquella oportunidad me dice, oye, aprovechando que estamos aquí, me plantea 3 preguntas o 3 comentarios respecto de causas. Le dije, no era el momento, pero ni siquiera recuerdo cuáles eran 2 de esas 3. Pero hay una en la que me dice, por favor, mire, mi memoria puede fallar, pero esto no recuerdo, me dice, por favor, si puedes dar un vistazo a la situación de un eventual procedimiento obligado al señor Héctor Espinosa. Y yo en esa oportunidad le digo 2 cosas, en resumen, porque de eso sí me acuerdo muy bien. Digo, primero, escapa a mis atribuciones. Y lo segundo, más allá de lo que decía son los fiscales, voy a hacer como fiscal nacional todo lo necesario y lo que esté a mi alcance para evitar que delitos tan graves como ese terminen a través de un procedimiento abreviado. Tu bolsillo. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar del costo de la vida. Ayer le informábamos del IPC del mes de septiembre, que fueron buenas noticias, ¿vale? Porque fue muy por debajo de lo que se esperaba. Y yo ayer les entregaba una suerte de titular que hoy día se confirma con los números más en la bajada, en el sentido de que los alimentos, que fue lo que por lejos más dolor de cabeza le trajo a millones de familias a lo largo del país, definitivamente esa salsa se va a tener en retirada, dicen los expertos. Sobre todo productos que subieron mucho durante el último tiempo, el año pasado, el 2022. Hoy día tenemos un precio de canasta básica de alimentos que no veíamos hace mucho tiempo. Pasemos a revisar la primera gráfica que hemos preparado. Esta canasta básica de alimentos que es muy importante para calcular en nuestro país la línea de la pobreza. Son 80 alimentos en diferentes composiciones que sirven para medir más o menos el ingreso de los hogares y ahí calcular la línea de la pobreza. A ver, la canasta básica de alimentos, estos 80 alimentos, algunos subieron, otros cayeron, pero si hacemos un promedio en cuanto a incidencia también, 0% en el mes de septiembre, que es importante. ¿Qué ha pasado los últimos 12 meses? Tenemos un alza de 2,6%. Y esto, claro, un número quizás usted no le diga nada, pero si lo comparamos, por ejemplo, con el IPC, que son 300 productos, estos son 80, solamente alimentos, el IPC son 300, son todos los productos, mucho más allá que alimentos. ¿Qué pasó con el IPC? Subió 4,1%, es decir, el alza de los alimentos en los últimos 12 meses ha estado muy por debajo de la inflación. Yo siempre te mostraba acá, Vale, que siempre al revés. Sí, y eso dolía mucho, duele mucho los bolsillos. Eso dolía mucho, la inflación siempre estaba muy por debajo del alza de los alimentos. Y afortunadamente esto comienza a revertirse y podría ser un poquito más definitivo. Pasemos a revisar la segunda gráfica. A ver, ¿cuáles fueron los productos que más subieron en el mes de septiembre? Todo lo que tiene que ver con el cerdo, chuleta, costillar, pulpa, 2,8%, el arroz subió 3,1%, la salsa de tomate 3,4% y las zanahorias subieron 4,7%. Son 80 productos de la canasta básica. ¿Qué fue lo que más cayó?
Las lechugas, también lo revisamos ayer, 11.7, el choclo congelado 6.1 y el café, que cayó 4.3%. Y la siguiente gráfica es la que quiero explicar un poco el fenómeno que yo les venía contando. A ver, mira, vale. En enero del 2023, miramos la canasta básica de alimentos y para 12 meses para atrás había subido 28%, casi un 30%. Y avanza el tiempo, las medidas que ha tomado el Banco Central, se va ajustando mediante la tasa de interés y vemos cómo el índice de precios, los precios en general se van normalizando, entre comillas, y aquí un triple check a la pega que ha hecho el Banco Central. A ver, en abril del año pasado ya la canasta llegó un 15%, en octubre del año pasado un 10%, en enero ya se comienza más a normalizar 6.1%, una pequeña alza en el mes de junio, y aquí ya vemos definitivamente como en el mes de septiembre, 2,6% mirando 12 meses para atrás. En septiembre fue 0%. Entonces, esto es un buen reflejo de lo que está sucediendo en nuestra economía y ojalá que esto permanezca. Estamos hablando de 80 productos de la canasta básica. ¿Qué va a pasar de aquí a fin de año? Sobre todo los productos que más han incidido en esta caída, se lo preguntamos a economistas. Esperamos que esta tendencia de desaceleración continúe, toda vez también que estamos en un cambio estacional en los tiempos de cosecha, lo cual presiona a la baja en el precio de algunos alimentos, como es el caso también de las hortalizas. Buenas noticias en lo que tiene que ver con alimentos, con el costo de la vida, pero también hay otros ítems que no hay tan buenas noticias, Valentina. Sí, y le preguntamos, ¿usted compra o vende a través de redes sociales? Mucho ojo, porque dentro del pacto fiscal aprobado por el Congreso se incluye un mecanismo para regularizar a los comerciantes informales que hoy circulan por Facebook o Instagram. ¿Cómo va a funcionar esto? Se lo preguntamos a don Felipe Gallego. Felipe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, de seguro ustedes los han visto, estos emprendedores que a través de redes sociales como Instagram, como Facebook, comercializan diversos tipos de productos. Hablamos, por ejemplo, de desayunos para el Día de la Madre, panes de Pascua para Navidad, poleras, también camisetas de fútbol, etcétera. De todo se pueden encontrar a través de las redes sociales y por lo mismo, al ser tan masivos, al ser tan publicados, es que el Servicio de Impuestos Internos ha puesto allí la lupa. Se aprobó hace algunos días el pacto fiscal y dentro de estas normas de cumplimiento tributario se incorporó una fiscalización exhaustiva a estas plataformas, a estas redes sociales donde se comercializa todo tipo de productos. Ponga atención, porque si algún vendedor, algún emprendedor tiene más de 50 transacciones de distintos clientes en un mes, el banco va a tener que emitir de inmediato la alerta al Servicio de Impuestos Internos, quien le va a pedir que pague IVA, que inicie actividades, etcétera, que de alguna manera formalice su actividad. Hemos estado conversando justamente con los consumidores, compran productos a través de Facebook, a través de Instagram, que se puede encontrar en estas plataformas. Pasemos a revisar lo que nos dijeron. He comprado suplementos, he comprado ropa y he tenido buena experiencia, no he tenido ningún problema. Ropa, carteras, no sé, cuando quiero algún regalo y venden, más que nada, por ejemplo, el Día del Niño venden hartas desayunos, ese tipo de cosas. Mira, por TikTok a veces hacen como lives y ahí como que uno, no sé, como que contacta a la persona y no sé, al otro día me llegó, así que fue súper confiable. ¿Cómo va a funcionar esta normativa? Imaginemos que usted es un emprendedor y en su cuenta bancaria tiene 50 transacciones en un periodo de un mes de distintas personas, 50 transacciones distintas de personas que le envían a usted dinero por vender sus productos. El banco va a emitir una alerta de inmediato al Servicio de Impuestos Internos y el Servicio de Impuestos Internos se va a acercar a ese emprendedor y le va a pedir iniciación de actividades, que emita IVA, que de alguna manera declare sus impuestos, es decir, pasa de la informalidad a la formalidad. Hemos estado conversando con algunos expertos, revisemos justamente esas declaraciones. El Servicio de Impuestos Internos va a contar con esta información y va a poder acercarse a los contribuyentes. Tú tienes tu emprendimiento en Instagram o en cualquier otra plataforma, marketplace. Oiga, ¿usted por qué está recibiendo todas estas transferencias? Usted no presenta inicio de actividades, usted no declara estas rentas ni la ha declarado, entonces va a tener esa herramienta fiscalizatoria para ir detectando potenciales irregularidades. Un rayado de cancha entonces del Servicio de Impuestos Internos a todos aquellos que venden sus productos a través de las diversas plataformas. Estamos hablando de Facebook, de Instagram, de redes sociales, en definitiva que
que busca de alguna manera pasarlos a la formalidad en materia económica. Felipe Gallego, muchas gracias por la información. Esto parte, lo decíamos, la presentación del nuevo proyecto, ya es ley de cumplimientos tributarios, que busca recaudar para nuestra economía cerca, en plena regla, casi 4.500 millones de dólares. Estamos escuchando a Shakira. Sí, vamos a dejar la economía. Dejamos la economía. Buena noticia para los y las fanáticas de la barranquillera. Pero que también hay que fijarse en el bolsillo, ¿ah? Sí, porque aquí duele. las mujeres ya no lloran, facturan, pero para ir a ver a Shakira también hay que facturar. Bueno, hace instantes se confirmó un nuevo concierto de Shakira en Chile. ¿Cuándo? El próximo 3 de marzo, ahí lo tenemos en pantalla. Las entradas, Andrés, se comienzan a vender desde mañana. Recordemos que ya agotó su primera presentación en el Estadio Nacional para esta nueva fecha. Los precios parten desde los 60.000 hasta los 340.000 pesos a través de Punto Ticket. Te lo había dicho la semana pasada cuando dijimos acá, 2 de marzo. Con toda seguridad será un 3 de marzo. Tú, Andrés, viste ahí, ¿cómo estaba el calendario? No te descarto que vengan 4, nunca se sabe. ¿En serio? ¿Por qué no? Si se vende rápido, rápido y le aguanta la garganta a la ñora. Además que está facturando, entonces tiene que vender. Está bien. Sergio, cerramos 24 horas al día. Que tenga una excelente tarde, así que a la sintonía de TVN. Chao, chao. Chao.